El silencio en el gran salón no era vacío. Era pesado, sofocante y tan agudo que podía cortar la piel. En un momento, Clara Ara Holloway estaba mirando a los ojos al hombre que el destino había diseñado específicamente para su alma. Al siguiente, estaba de rodillas, con el eco de su risa resonando entre la multitud como un golpe físico. Pensaron que era el fin de su vida. Un rechazo tan brutal que rompería su espíritu para siempre. Pero no sabían quién observaba desde las sombras del entresuelo. No sabían que la chica que fregaba sus suelos guardaba un secreto que haría que el alfa de la manada Blackwood cayera de rodillas aterrorizado antes de que acabara la noche. La gala anual de la luna de apareamiento en la finca de la manada Blackwood era más que una fiesta. Era un tablero de ajedrez político disfrazado de celebración. El aire dentro del amplio salón de baile olía a colonia cara, a pino fresco de los bosques circundantes y al subyacente aroma metálico de la adrenalina nerviosa. Los camareros con esmoquín blanco se movían como fantasmas entre la multitud, ofreciendo copas de champán a hombres que podían transformarse en lobos y a mujeres que llevaban diamantes por valor de más que todo el PIB de la ciudad. Clara Ara Holloway se ajustó la correa del delantal y se encogió en las sombras del pasillo de servicio. Ella no era una invitada. Nunca lo había sido. A sus 22 años, Clara Ara era la sin rango de la manada, una designación inferior a la de Omega. Era la huérfana que el antiguo Alfa había acogido por obligación y a regañadientes, solo para ser relegada a las cocinas cuando él falleció. Tenía las manos enrojecidas de fregar ollas y su cabello, una caótica maraña de rizos castaños, estaba recogido en un severo moño deshilachado. «Deja de mirar, Holloway», siseó una voz aguda. Clara Ara se sobresaltó y se volvió para ver a Brenda, la jefa de limpieza. Brenda era una mujer de ángulos agudos y amargura. «Si Alpha Dominic te pilla mirando a los invitados, esta noche dormirás en los establos». No estaba mirando, susurró Clara Ara, agarrando con más fuerza la bandeja de orurbes. Solo estaba esperando a que la multitud se dispersara para poder rellenar la mesa. «Haz tu trabajo y mantente invisible». Mantenerse invisible era el superpoder de Clara Ara. Así era como sobrevivía. Pero esa noche, mantenerse invisible le parecía imposible. Desde el amanecer, un calor sordo y palpitante se había ido acumulando bajo su piel, una energía inquieta que hacía que su lobo se moviera en el fondo de su mente. Se sentía atraída y sabía exactamente quién la atraía. Dominic Sterling, el recién nombrado Alpha de Blackwood, estaba de pie cerca del foso de la orquesta, con una copa de whisky en la mano, con el aspecto de depredador que tenía. Dominic medía 1,93 p. Tenía músculos marcados y era arrogante, con el pelo del color de la medianoche y unos ojos que solían mirar a Clara Ara como si fuera una mancha en su alfombra. Pero esa noche, cada vez que él cambiaba de postura, Clara Ara sentía una descarga eléctrica recorriendo su espina dorsal. Era el vínculo de pareja. Lo sabía con aterradora certeza, no se le escapaba la cruel ironía. El destino había emparejado al sirviente más humilde de la manada con su gobernante más poderoso. Sabía cómo terminaban estas historias en los cuentos de hadas, pero Blackwood no era un cuento de hadas. Dominic era ambicioso, despiadado, y en ese momento estaba inmerso en un cortejo estratégico con Tiffany Rochute, la hija de un alfa vecino, cuyas tierras poseían ricas reservas de petróleo. «Damas y caballeros», la voz del locutor retumbó por los altavoces, acallando las conversaciones. «Por favor, despejen la pista para el Alpha Dominic Sterling y su invitada de honor». La multitud se abrió como el mar rojo. Dominic dio un paso adelante, con una sonrisa burlona en los labios. Tiffany se aferró a su brazo, envuelta en seda roja que costaba más de lo que Clara Ara ganaría en toda su vida. Al pasar por el pasillo de servicio, el viento cambió. El aroma golpeó con fuerza a Dominic. Era inconfundible. Vainilla, lluvia y madreselva silvestre. Se detuvo. Su cuerpo se tensó. Tiffany tiró de su brazo. «Dom, ¿qué pasa?» Dominic no respondió. Se giró, con las fosas nasales dilatadas,
y su mirada depredadora recorrió la sala hasta fijarse en las sombras donde se encontraba Clara Ara, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Lo sabe, pensó ella. Él también lo siente. Por un segundo, solo una fracción de segundo, vio sorpresa en sus ojos. Luego fue sustituida por algo más frío. Asco. Soltó a Tiffany y se dirigió hacia el pasillo de servicio. La multitud se quedó en silencio, sintiendo el cambio en la atmósfera. La música se apagó. Clara Ara quería correr, pero sus pies no respondían. Se quedó paralizada mientras el hombre más poderoso del territorio se detenía a pocos centímetros de ella. Su olor a cedro y tormenta era embriagador y abrumaba sus sentidos. Su lobo gimió, desesperado por someterse, por consolar, por reclamar. «Clara Ara», dijo Dominic, con una voz lo suficientemente alta como para que se oyera en el centro de la sala. «Alfa», susurró ella, inclinando la cabeza. Él se rió, un sonido seco y humorístico. «¿Sientes eso, Clara Ara? ¿Esa atracción?» Ella levantó la vista, con la esperanza floreciendo en su pecho a pesar de su buen juicio. «Sí, Alfa». «Es patético», escupió él. La esperanza se marchitó al instante. Dominic se volvió hacia la multitud, señalándola como si fuera un accesorio en un sketch cómico. «Mirad esto. La diosa de la luna debe de tener un sentido del humor retorcido. Ella cree esto», señaló con la mano su delantal manchado y sus zapatos gastados. «Es digna de estar a mi lado». Una oleada de risas nerviosas recorrió la sala. Tiffany se tapó la boca, con los ojos brillando con maliciosa alegría. «Yo, Dominic Sterling, alfa de la manada Blackwood», anunció, con voz atronadora y el tono autoritario del alfa. «Te rechazo, Clara Ara Holloway». La palabra la golpeó físicamente. Sintió como si se le hubiera roto una costilla. Clara Ara jadeó, agarrándose el pecho mientras el vínculo, ese hermoso hilo dorado que conectaba sus almas, se rompía en pedazos de cristal. «Te rechazo como mi compañera», continuó, inclinándose hacia ella para que solo ella pudiera ver la crueldad en sus ojos. «No eres nada. Eres una sirvienta y nunca serás nada más». Le dio la espalda. «Quítala de mi vista. Está arruinando el ambiente». Dos guardias de seguridad se adelantaron y agarraron a Clara Ara por los brazos. Ella no se resistió. No podía. El dolor del rechazo era un fuego ardiente que consumía sus venas. Las lágrimas nublaron su visión mientras la arrastraban hacia la salida trasera, y el sonido de la orquesta, que volvía a tocar, ahogaba el sonido de su corazón roto. Pero justo cuando los guardias empujaban las pesadas puertas de roble para arrojarla a la lluviosa noche, un sonido atravesó el ruido de la fiesta. No era un gruñido, no era un grito, era el profundo y rítmico golpeteo del rotor de un helicóptero, y estaba aterrizando en el jardín delantero. Los guardias dudaron. «¿Qué es eso?», gruñó uno, aflojando el agarre del brazo de Clara Ara. El viento de los rotores sacudió los cristales de las ventanas del gran salón. Los invitados, curiosos y alarmados, se dirigieron hacia la entrada principal. Dominic parecía molesto. Era su noche, su momento para consolidar su alianza con la manada de Tiffany. ¿Quién se atrevía a interrumpir? «Mantenedla aquí», ordenó Dominic a los guardias, señalando a Clara Ara. «Quiero que vea esto. Quiero que vea el tipo de mundo al que no pertenece». Se dirigió a las puertas dobles principales y las abrió de par en par. Un elegante helicóptero de grado militar, pintado de negro mate, sin más marcas que un escudo plateado en la cola, aterrizó sobre el césped bien cuidado. La fuerza del viento despeinó a Tiffany, que gritó y se refugió detrás de Dominic. El motor se apagó. El silencio que siguió estaba cargado de amenaza. Una puerta lateral se abrió. Primero salieron 4 hombres. No eran guerreros de manada, eran algo completamente diferente. Llevaban trajes italianos a medida que cubrían voluminosos chalecos de Kevlar y se movían con la precisión sincronizada de las fuerzas especiales. Escudriñaron el perímetro, con los ojos ocultos tras gafas tácticas oscuras a pesar de la noche. Luego salió un 5.º hombre. Era mayor, tal vez de unos 50 años, con cabello plateado y una barba recortada a la perfección.
Llevaba una gabardina gris oscuro sobre un traje de 3 piezas. No parecía un hombre lobo, parecía un rey de la industria, un hombre que compraba y vendía países por diversión. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Dominic, saliendo al porche con el pecho hinchado. Estás invadiendo el territorio de Blackwood. El hombre mayor lo ignoró por completo. Subió los escalones, con sus zapatos Oxford pulidos haciendo clic sobre la piedra. Se detuvo a 3 metros de Dominic, mirando al alfa con una expresión de leve aburrimiento. Estoy buscando a alguien, dijo el hombre. Su voz era tranquila, pero transmitía un trasfondo de poder que hizo que a Dominic se le erizara el vello de la nuca. No era el poder de un alfa, era un poder ancestral. No puedes aterrizar así en mi jardín, gruñó Dominic, extendiendo las garras. Di lo que vienes a hacer o vete. El desconocido finalmente miró a Dominic. Tú debes de ser el chico que dirige este establecimiento. Dominic, ¿verdad? Yo soy el Alfa Dominic, ¿verdad, Alfa? El desconocido soltó una risa siniestra. He venido a por el aire. Los invitados comenzaron a susurrar. ¿El aire? ¿Qué aire? Dominic no tenía hijos. No sé de qué estás hablando, espetó Dominic. Soy el único heredero aquí. El desconocido miró un reloj de bolsillo de oro. Improbable. Mi hechizo de rastreo me ha llevado específicamente a este salón. Ella está aquí, intervino Tiffany, dando un paso adelante. ¿Me estás buscando? Mi padre es Alpha Roshore. Soy la mujer de mayor rango aquí. El desconocido miró a Tiffany y luego la despidió con un gesto de la mano. No, tú no. Demasiado superficial. Empujó a Dominic y entró en el gran salón. Los guardias de seguridad se movieron para detenerlo, pero los 4 hombres trajeados que estaban detrás del desconocido se movieron más rápido de lo que el ojo podía seguir. En un movimiento borroso, los guardias de Dominic estaban en el suelo, gimiendo, con los brazos torcidos en ángulos antinaturales. Dominic se quedó paralizado. Esos hombres eran ejecutores Lycan. Ahora reconocía su velocidad. El desconocido se quedó en el centro del salón de baile, escudriñando a la multitud. Olfateó el aire frunciendo el ceño. Entonces giró la cabeza hacia la parte trasera del salón, hacia el pasillo de servicio donde Clara Ara seguía retenida por los 2 guardias. Abrió mucho los ojos. Empezó a caminar. La multitud se apartó al instante, aterrorizada. Clara Ara, todavía aturdida por el dolor del rechazo, levantó la vista a través de sus pestañas llenas de lágrimas. Vio al hombre acercándose. No lo conocía. Sin embargo, había algo en él que le resultaba familiar, como una canción que había escuchado en el útero. El desconocido se detuvo a 1 metro de ella. Miró su delantal manchado, sus zapatos gastados y las marcas rojas en sus brazos donde los guardias la habían agarrado. Su rostro, antes sereno y frío, se desmoronó en una expresión de puro desamor. «Dios mío», susurró. «Clara», tembló Clara Ara. «Sí». El desconocido se volvió lentamente hacia la sala. La temperatura en el pasillo pareció bajar 20 de Gauss. El aburrimiento había desaparecido de sus ojos, sustituido por una ira tan profunda que hacía vibrar el aire. «¿Quién?», preguntó con voz baja y mortal. ¿Cómo se atrevían a poner un uniforme de sirvienta a la gran duquesa del linaje Valerios? Silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Dominic se rió nerviosamente y se acercó por detrás. «¿Gran duquesa? ¿De qué estás hablando? Esa es Clara Ara. Es una vagabunda. Un caso de caridad. Sus padres eran unos don nadie que murieron en un accidente de coche». El desconocido se volvió hacia Dominic. La expresión de su rostro hizo que Dominic diera un paso atrás. «Sus padres», dijo el desconocido, pronunciando cada palabra, «eran el rey Alejandro Valerius y la reina Genevieve. No murieron en un accidente de coche. Fueron asesinados durante el golpe de estado de 2005. Yo mismo escondí a Clara Ara para mantenerla a salvo hasta que se manifestaran sus poderes. Soy su tío, Lord Sebastian Valerius». Dominic palideció. El nombre Valerius no era solo un nombre. Era la familia real del Consejo Lycan. Eran los gobernantes de toda la especie lobo. «Eso es imposible», balbuceó Dominic. «Ella es una omega.
No tiene olor. Es débil. No tiene olor porque yo lo oculté. Sonrió Sebastián. Y no es débil. Es una auténtica alfa. ¿Y tú? Sebastián volvió a mirar las marcas en el brazo de Clara. La has maltratado. Sebastián se volvió hacia Clara. No se inclinó como una persona normal. Se arrodilló, bajando la cabeza hasta el suelo sucio del pasillo de servicio. Alteza, dijo Sebastián, con voz cargada de emoción. La he buscado durante 18 años. Lamento mucho haber llegado tarde. Siguiendo su ejemplo, los 4 aterradores ejecutores también se arrodillaron. Clara se quedó allí, la sirvienta rechazada, mirando a uno de los hombres más poderosos del mundo, arrodillado a sus pies. Dominic observaba con la boca abierta. La comprensión lo golpeó como un tren de mercancías. Acababa de rechazar a la futura reina de los Lycans, y según la ley Lycan, rechazar a una pareja real era una traición castigada con la muerte. El salón de baile era un cuadro de conmoción. Nadie se movía, nadie respiraba. El único sonido era el suave llanto de Clara Holloway. «Levántate», susurró Clara con la voz temblorosa. «Por favor, no lo entiendo». Sebastián se levantó lentamente, se quitó la gabardina y se la colocó con delicadeza sobre los hombros. Era pesada, cálida y olía a tabaco caro y a seguridad. «Hay mucho que explicar, Clara, pero primero debemos irnos de aquí. Este lugar no es adecuado para ti». Miró con ira a los presentes, deteniéndose en los invitados que se habían reído de ella hacía unos momentos. Todos miraban al suelo, aterrorizados de cruzar la mirada con él. «Espera», interrumpió Dominic. El pánico se estaba apoderando de él. Tenía que salvar la situación. Si ella se marchaba, él estaba muerto. Si ella se marchaba, su manada sería condenada al olvido. Dominic dio un paso adelante y esbozó una sonrisa encantadora, aunque parecía forzada. «Lord Sebastian, sin duda ha habido un malentendido. Hemos cuidado de Clara durante años. Ella es como de la familia para nosotros». «¿Familia?». Clara tomó la palabra. Su voz era tranquila, pero tenía un nuevo peso. Miró a Dominic con los ojos ahora secos. El rechazo había roto el vínculo, pero también había roto su miedo. «Me hiciste dormir en el lavadero cuando nevaba. Dominic, dejaste que tu beta me golpeara cuando la sopa estaba fría. Y hace 10 minutos me llamaste nada». Dominic se estremeció. «Clara, cariño», estaba bajo presión. La política. Ya sabes cómo es. Era una prueba para ver si estabas preparada para las duras realidades del liderazgo. «Una prueba», repitió Sebastián. Se acercó a Dominic. «La rechazaste públicamente. Oí los ecos de la ruptura del vínculo cuando aterricé. Rompiste un vínculo real». Sebastián metió la mano en su chaqueta y sacó un teléfono. Pulsó un solo botón. «Inicie el protocolo 0», dijo al dispositivo. «La manada Blackwood está ahora bajo ley marcial. Congela todos sus activos, suspende sus vuelos y trae al verdugo del tribunal». Las rodillas de Dominic se doblaron. «No, no puedes hacer eso. Puedo hacer lo que quiera», dijo Sebastián con calma. «Soy el regente hasta que ella ocupe el trono». «Clara». Dominic se volvió hacia ella con la desesperación arañándole la garganta. Se arrodilló, no por reverencia, sino por terror. «Clara, por favor, díselo. Fuimos amigos una vez. ¿Recuerdas cuando éramos niños, antes de que muriera mi padre? Por favor, no dejes que me mate». Clara miró al hombre al que había amado desde que era niña, el hombre que acababa de humillarla por una chica con un vestido rojo. Sintió una extraña sensación en el pecho. El dolor del vínculo roto se desvanecía, sustituido por un calor ardiente. Era su lobo. Durante años, su lobo había permanecido dormido, suprimido por el hechizo de ocultación que Sebastián había mencionado. Pero el trauma del rechazo, combinado con la presencia de su pariente consanguíneo, había roto el sello. Los ojos de Clara brillaron. No se volvieron del habitual color amarillo dorado de un lobo normal. Se volvieron de un brillante color violeta. La presión en la habitación se disparó. Las ventanas se agrietaron. Las copas de champán de las bandejas se hicieron añicos al unísono. Dominic se cubrió la cabeza, gimiendo como un cachorro. El aura que emanaba de Clara lo aplastaba contra el suelo.
No dejaré que te mate, Dominic, dijo Clara con una voz que sonaba como si dos personas hablaran a la vez. Dominic levantó la vista, con una chispa de esperanza en los ojos. Gracias. Oh, gracias, Clara. No dejaré que te mate, terminó diciendo, porque no mereces manchar su espada. Se volvió hacia Sebastián. Llévame lejos de aquí. Sebastián sonrió, una sonrisa genuina y orgullosa. Como desees, Majestad. La guió hacia la puerta. Al pasar junto a la figura temblorosa y arrodillada de Dominic Sterling, Clara ni siquiera miró hacia abajo. Pasó por encima de su mano como si fuera un mueble. Pero cuando llegó a las puertas, Tiffany Rowford, tonta y alimentada por los celos, cometió un error. «No eres más que una criada», chilló Tiffany, agarrando un cuchillo de carne de una mesa cercana y lanzándose sobre la espalda de Clara. «No puedes ser reina». Todo sucedió a cámara lenta. Sebastián se giró y buscó su arma, pero no fue lo suficientemente rápido. Clara sí lo fue. Sin darse la vuelta, Clara lanzó su mano hacia atrás. Una ola de energía violeta, pura fuerza cinética, salió disparada de su palma. Golpeó a Tiffany directamente en el pecho, levantándola del suelo y clavándola contra la pared más alejada, a 1,5 metros del suelo. Tiffany jadeó, luchando contra la mano invisible que la mantenía allí. Clara se giró lentamente. Sus ojos ardían con un fuego violeta. Miró su mano, sorprendida, y luego a Tiffany. «No soy una sirvienta», afirmó Clara. «Y si vuelves a intentar tocarme, borraré todo tu linaje de la historia». Bajó la mano. Tiffany cayó al suelo, inconsciente. Clara salió a la noche. La lluvia se apartaba a su alrededor como si temiera tocar su piel. Subió al helicóptero negro, dejando atrás la manada Blackwood en ruinas. El viaje en helicóptero fue una mezcla borrosa de silencio y lujo opresivo. Clara se sentó abrochada en los asientos de cuero color crema, con las vibraciones de los rotores zumbando a través de su cuerpo agotado. Todavía llevaba el delantal manchado, un contraste grotesco con el pulido interior de caoba de la aeronave. Sebastián se sentó frente a ella, mirándola con una intensidad que le ponía la piel de gallina. No habló durante la primera hora, mientras sobrevolaban los brillantes paisajes urbanos que finalmente dieron paso a los imponentes picos nevados de los Alpes suizos. «Duele, ¿verdad?», dijo Sebastián, finalmente, con una voz que atravesó el zumbido del motor. Clara bajó la mirada hacia su pecho. El dolor físico donde se había roto el vínculo de pareja se estaba convirtiendo en un vacío frío y hueco. Pero debajo de él algo más estaba despertando. Se sentía como plomo fundido burbujeando en su médula. «Siento como si me estuviera quemando por dentro», susurró, con la garganta ronca. «Es el sello de supresión rompiéndose», explicó Sebastián, con un tono clínico pero amable. «Durante 18 años tuve que atar a tu lobo, Clara. Si no lo hubiera hecho, tu olor habría alertado a los lobos de hierro, la facción traidora que asesinó a tus padres en cuestión de días. Para mantenerte oculta, tuve que convertirte en alguien normal. Tuve que hacerte débil». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Clara. «Me hiciste sufrir. Me dejaste en esa casa con esa gente que me trataba como basura». Sebastián apartó la mirada y un destello de profundo dolor cruzó su rostro. «Fue lo más difícil que he tenido que hacer para garantizar que el sello se mantuviera. No podías experimentar alegría intensa, orgullo o un profundo sentido de pertenencia. Esas emociones habrían desencadenado tu verdadera esencia alfa y roto el disfraz. Tu miseria, Clara, era tu camuflaje. Era necesario para tu supervivencia. La crueldad de eso le robó el aliento. Toda su vida de abandono no había sido mala suerte. Había sido un cálculo estratégico del hombre sentado frente a ella. «Te odio por eso», dijo ella con voz plana. «Lo sé», respondió Sebastián en voz baja. «Y cuando te sientes en el trono, puedes ejecutarme por ello. Pero estás viva. El linaje Valerius sobrevive». El helicóptero coronó un pico irregular, revelando un valle oculto al resto del mundo. En su interior se encontraba la ciudadela, una extensa fortaleza de antigua piedra gris y moderna arquitectura de cristal que parecía impenetrable. Era hermosa, fría y aterradora.
Cuando aterrizaron en la pista privada, un ejército de sirvientes les esperaba. No se parecían al personal de Blackwood. Estas personas se movían con una gracia letal. Incluso las criadas olían como depredadores alfa. Se inclinaron tanto que sus frentes tocaron el helado asfalto cuando Clara Ara salió. La llevaron rápidamente a un mundo de opulencia abrumadora. Le quitaron el delantal manchado y lo quemaron. La bañaron con aceites que olían a jazmín y minerales raros. La frotaron hasta dejarle la piel en carne viva y la vistieron con túnicas de seda del color de la amatista. Pero el lujo no podía detener el dolor. Al caer la noche, Clara Ara se retorcía en una cama lo suficientemente grande como para que durmieran 6 personas. Su temperatura corporal había subido tanto que el aire de la habitación brillaba. «Está sucediendo demasiado rápido», observó Sebastián, paseándose por el perímetro de la habitación. 4 curanderos Lycan intentaban sujetarla, con el rostro sombrío. El rechazo catalizó el cambio, gruñó un curandero cuando Clara Ara le dio una patada, lanzándolo contra un pilar de piedra. Su lobo está furioso por el insulto. Quiere salir ahora mismo. Clara Ara gritó, un sonido que no era del todo humano. Sus huesos comenzaron a crujir de forma audible. Era una agonía más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en las cocinas de Blackwood. Su columna vertebral se alargó, adoptando una nueva configuración. Su mandíbula se dislocó, transformándose en un hocico. La luz violeta regresó, pulsando desde su piel en ondas tan poderosas que destrozaron las ventanas de cristal reforzado del dormitorio. Los curanderos fueron lanzados contra las paredes, incapaces de acercarse a la cruda energía cinética que emanaba de ella. «¡Todos fuera!», rugió Sebastián protegiéndose los ojos. «Es una alfa cinética. No puede controlarlo». La habitación se vació, dejando solo a Sebastián. Clara Ara ya no estaba en la cama. En el centro de la habitación había un lobo. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño del lobo de Dominic. Su pelaje no era solo blanco, era nacarado, brillando como la nieve fresca bajo la luz de la luna. Pero eran sus ojos los que tenían el verdadero poder. Brillaban con esa misma luz violeta intensa y violenta, crepitando con energía indómita. El lobo miró a Sebastián. No lo reconoció. Solo conocía la rabia, el dolor y la necesidad de destruir algo debido al rechazo que había sufrido. El gran lobo blanco gruñó, y el sonido sacudió los cimientos de la ciudadela. Se agachó, lista para saltar sobre el único objetivo de la habitación. Sebastián no se transformó. No levantó las manos en defensa. Sabía que si luchaba contra ella ahora, su instinto sería matarlo y ella viviría con esa culpa para siempre. En cambio, el regente del mundo Lycan, el hombre temido tanto por los primeros ministros como por los alfas, se arrodilló y descubrió su cuello. «Me someto a la sangre», dijo con voz firme, utilizando la antigua lengua alta Lishan. «Golpéame si debes hacerlo, mi reina. Pero ten por seguro que estás a salvo. Estás en casa». El lobo gigante se detuvo en el aire justo cuando estaba a punto de abalanzarse. Sus ojos violetas se entrecerraron, procesando el aroma de la sumisión, el aroma de la familia. Poco a poco, los gruñidos cesaron. El lobo bajó su enorme cabeza y olisqueó el cuello expuesto de Sebastián. El brillo violeta de sus ojos se atenuó ligeramente, sustituido por un destello de inteligencia confusa. Clara Ara había llegado y era aterradora. Blackwood Hall estaba ocupada. Las decoraciones festivas de la gala de la luna de apareamiento seguían colocadas, proyectando sombras surrealistas y alegres sobre una casa presa del terror. Dominic Sterling estaba sentado en su despacho bebiendo una botella de whisky que costaba más de lo que Clara Ara ganaba en un año. Las cortinas estaban corridas. Podía oír las pesadas botas sincronizadas de los ejecutores Lycan que patrullaban sus terrenos. Habían cerrado el territorio en menos de una hora desde la llamada de Sebastian. Nadie entraba, nadie salía. Dominic ya no era el alfa, era un prisionero en su propio reino. La puerta se abrió sin llamar. Marcus, su beta y mejor amigo desde la infancia, entró. Marcus no se inclinó, ni siquiera asintió con la cabeza. Miró a Dominic con desprecio indisimulado.
El consejo acaba de congelar nuestras cuentas bancarias, dijo Marcus, lanzando una tableta sobre el escritorio. No podemos pagar al personal. No podemos comprar inventario para los aserraderos. Estamos perdiendo dinero, Dom. Es temporal, Dominic balbuceó, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Solo hasta que se aclare este malentendido. ¿Malentendido? Marcus se rió con amargura. Rechazaste a la reina Lycan en una transmisión en vivo que la mitad de la manada grabó en sus teléfonos. Estamos arruinados. La manada está hablando de invocar el derecho de desafío para destituirte antes de que llegue el tribunal para ejecutarnos a todos. Dominic golpeó la mesa con el vaso, rompiéndolo. No se atreverían. Están aterrorizados. Elegiste a una niña mimada con una asignación petrolera en lugar de a un verdadero alfa. Pusiste en peligro a todos los cachorros de esta manada porque querías jugar a la política. Marcus se inclinó sobre el escritorio con los ojos brillando como el ámbar. Arregla esto, Dominic, o te mataré yo mismo para salvar a mi familia. Marcus salió furioso, dejando a Dominic solo en el silencio de su fracaso. El alcohol no servía para adormecer la gélida garra del pánico que le atenazaba las entrañas. Tenía que recuperar a Clara Ara. No porque la amara, todavía no podía conciliar a la sirvienta con la reina, sino porque ella era su único escudo contra la ira de Sebastián. Si lograba convencerla de que lamentaba el rechazo, de que quería una segunda oportunidad, tal vez ella detendría a los verdugos. Pero, ¿cómo? No podía acercarse a ella. Necesitaba una ventaja, algo que demostrara que conocía a la verdadera Clara Ara, no solo a la realeza. Su cerebro adulto y alcoholizado rebuscó entre los recuerdos de los últimos 10 años. Clara Ara fregando suelos. Clara Ara sacando la basura. Clara Ara. Se enderezó en la cama. Recordó algo. Hace 7 años, tenía 15, y estaba ebrio de su primer atisbo de poder alfa después de que su padre enfermara. Había subido al ático donde dormía Clara Ara para atormentarla y recordarle cuál era su lugar. La había encontrado arrodillada en el suelo, levantando una tabla suelta. Cuando lo vio, se asustó y empujó algo al fondo del agujero antes de que él pudiera verlo. Se había burlado de ella por esconder restos de comida como una rata, y no había vuelto a pensar en ello desde entonces. Pero, ¿y si no era comida? Dominic se puso en pie tambaleándose. El ático. Tenía que moverse con cuidado. Los guardias Lycan estaban apostados en todas las salidas principales y cruces de pasillos. Sin embargo, él conocía los pasillos de servicio, los estrechos pasillos detrás de las paredes destinados al personal de servicio, para que no los viera la gente importante. No se le escapó la ironía mientras se deslizaba en un estrecho armario de escobas y empujaba un panel falso en la parte trasera. Los pasillos de servicio olían a polvo y abandono. Subió las estrechas y sinuosas escaleras hasta el ático, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Si un agente lo atrapaba, primero dispararía y luego haría preguntas. Llegó a la antigua habitación de Clara Ara. Hacía mucho frío, era poco más que un armario bajo el alero con un catre y una manta fina. Al verla, sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa si no hubiera estado tan concentrado en su propia supervivencia. Se arrodilló donde recordaba haberla visto hacía tantos años. Hurgó en las polvorientas tablas del suelo hasta que le sangraron las uñas. Finalmente, una cedió. Metió la mano en la oscuridad bajo el suelo. Sus dedos rozaron algo frío y metálico. Lo sacó. Era un pequeño medallón rectangular de hierro plateado, muy deslustrado, casi negro. Parecía no tener ningún valor. Con dedos temblorosos, Dominic lo abrió. Dentro había un pequeño retrato en miniatura pintado a mano. Un hombre con llamativos ojos violetas y una mujer con cabello castaño sonreían, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta blanca. El parecido con Clara Ara era innegable, pero fue lo que se escondía detrás del retrato lo que le cortó la respiración a Dominic. Utilizó su garra para sacar la miniatura del marco. Doblado cuidadosamente detrás de ella, había un trozo de pergamino amarillento por el paso del tiempo. Contenía una sola frase escrita con una letra elegante y apresurada y una serie de números que parecían coordenadas. Mi querida estrella, no confíes en nadie más que en la luna violeta. Yo,
Dominic lo miró fijamente. La luna violeta. Sonaba como un cuento de hadas, pero las coordenadas apuntaban a un lugar en lo profundo de los territorios neutrales, una extensión de tierra sin ley entre las manadas principales. No sabía qué significaba, pero sabía que Clara lo había arriesgado todo para esconder este medallón. Era su única conexión con su pasado. Era su ventaja. Una tabla del suelo crujió detrás de él. Dominic se dio la vuelta, se guardó el medallón en el bolsillo y extendió las garras. Tiffany Rochford estaba en la puerta. Tenía un aspecto horrible. Su caro vestido rojo estaba rasgado, el maquillaje corrido por el llanto, y tenía un enorme moratón morado en el pecho, donde la explosión cinética de Clara la había golpeado. ¿Vas a algún sitio, Alfa?, preguntó con voz ronca y burlona. Quítate de en medio, Tiffany. No tengo tiempo para tus berrinches. ¿Mis berrinches? Has arruinado mi vida. Mi padre está furioso. Va a cancelar el acuerdo petrolero y me ha repudiado por atacar a una miembro de la realeza. Dio un paso más hacia él, con los ojos llenos de rencor. Estoy atrapada aquí, en esta prisión que tú has creado. Dominic se dio cuenta de que ella estaba tan desesperada como él, y la gente desesperada era útil. ¿Quieres vengarte de ella?, susurró Dominic. ¿Quieres quitarle la corona de la cabeza? Tiffany dudó. ¿Cómo? Es un monstruo. Ya viste lo que me hizo sin siquiera tocarme. Tengo algo que ella quiere, algo que demuestra que no solo es de la realeza, sino que tiene secretos que ni siquiera Sebastián conoce. Se dio unos golpecitos en el bolsillo. Voy a vengarme de ella, y cuando lo haga, me aseguraré de que tengas un asiento en primera fila para ver su caída. Tiffany lo miró con recelo. No puedes salir de la finca. Los guardias te olerán a 1 kilómetro de distancia. Por eso te necesito, dijo Dominic, con la mente trabajando rápidamente. Ahora mismo hueles a perfume caro y a desesperación. Vas a bajar a los establos y prenderás fuego al desván. ¿Estás loco? Es una distracción. Los guardias tendrán que ayudar a apagarlo para salvar a los caballos. En medio del caos, cruzaremos el muro perimetral cerca del antiguo lecho del arroyo. Es el punto más débil de su red de olfato. Tiffany lo consideró. En ese momento odiaba a Dominic, pero odiaba más a Clara. ¿Y luego qué? Entonces dijo Dominic, con los ojos fríos. Iremos a la casa de una reina. Los territorios neutrales eran una cicatriz en la faz de la tierra. Era una franja de tierra que ningún alfa reclamaba. Una zona sin ley y desmilitarizada donde los renegados, las brujas y los exiliados iban a desaparecer. El aire olía a azufre y agua estancada, un marcado contraste con la pureza perfumada de Blackwood o el aire fresco y ozónico de la ciudadela. Dominic Sterling y Tiffany Rochford llevaban caminando 12 horas. Su ropa de diseño estaba arruinada, cubierta de barro y rasgada por las zarzas. Tiffany había dejado de quejarse hacía 3 horas, con el ánimo quebrantado por el silencio opresivo del pantano. «Estamos perdidos», dijo Tiffany con voz ronca, apoyándose en un ciprés podrido. «Ese mapa es una basura, Dominic. Nos has arrastrado hasta aquí para morir». Dominic no respondió. Estaba mirando fijamente el medallón que tenía en la mano. Las coordenadas grabadas en la caja de plata pulsaban con un calor débil, guiándolo como una brújula. «No estamos perdidos», murmuró, secándose el sudor de la frente. «Estamos cerca. ¿No sientes la estática?» Tiffany frunció el ceño. Ella sí la sentía. Era como caminar bajo cables de alta tensión. Se le erizaron los pelos de los brazos. «¿Qué es este lugar?» «Las coordenadas conducían al sector 4», dijo Dominic. «Las tierras de las brujas». Atravesaron un último matorral de ramas afiladas como cuchillas y salieron a un claro. En el centro había un enorme sauce llorón, cuyas ramas caían sobre un charco de agua negra. Entre las retorcidas raíces del árbol había una cabaña hecha de madera flotante y huesos de animales. Las campanas de viento hechas con dientes de lobo tintineaban con la brisa. «Amigable», susurró Tiffany, temblando. «Hola», gritó Dominic con voz quebrada. «Estoy buscando la luna violeta». La puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Una mujer salió. No parecía una bruja del pantano. Parecía una bibliotecaria de los años 50, recatada, con un cardigan y gafas de ojo de gato, sosteniendo una taza de té.
pero sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris. «Eres ruidoso», dijo la mujer. Su voz sonaba como hojas secas deslizándose por el pavimento. «Y tú hueles a fracaso y desesperación. Una colonia potente, Alpha Sterling». Dominic se tensó. «¿Sabes quién soy?» «Soy Ala», dijo ella, dando un sorbo al té. «Conozco a todos los que cruzan la barrera, pero me sorprende verte con eso». Señaló con un dedo huesudo el medallón que Dominic tenía en la mano. Eso le pertenecía a la reina Genevieve. Me lo dio para que lo guardara hace 20 años, pero se lo devolví la noche en que murió. Estaba escondido, dijo Dominic, dando un paso adelante. Clara Ara, la hija, lo tenía. Hay una nota dentro. Dice que no confíes en nadie más que en la luna violeta. La expresión de Althea se ensombreció. Les hizo un gesto para que entraran. Entren antes de que las sombras los oigan. El interior de la cabaña era más grande de lo que parecía desde fuera, lleno de frascos con líquidos brillantes y mapas antiguos. Alta se sentó a una mesa de madera e hizo un gesto para que le entregaran el medallón. Dominic se lo entregó de mala gana. Althea colocó el medallón sobre la mesa y pasó la mano por encima. La plata deslustrada brilló. Una proyección holográfica apareció parpadeando sobre él. Un mensaje grabado. Era la reina Genevieve. Parecía aterrorizada, con la pequeña Clara Ara acurrucada contra su pecho. «Si estás viendo esto», susurró la grabación, «entonces Alexander y yo estamos muertos. El golpe de estado ha comenzado. Pero no son los lobos de hierro. Nos equivocamos. Es él. Es Sebastián, mi propio cuñado». Dominic y Tiffany jadeaban al unísono. «Él codicia el poder cinético», continuó la reina, mirando por encima del hombro. «Descubrió una forma de extraerlo. No quiere matar a Clara Ara. Quiere criarla. La esconderá. Romperá su espíritu para mantenerla dócil. Y cuando se manifieste, le robará su esencia para convertirse en el primer hombre cinético. Alta, esconde a la niña. No dejes que Sebastián la encuentre». La grabación se cortó con el sonido de una puerta siendo derribada. El silencio invadió la cabaña. «Dios mío», susurró Tiffany, con la mano sobre la boca. «No la está salvando. La está engordando para sacrificarla». Alta miró a Dominic. «Sebastián Valerius es el ilusionista más poderoso de la historia. Escenificó el ataque del lobo de hierro para cubrir sus huellas. Lleva 18 años buscando a Clara Ara, no para restaurarla, sino para cosecharla. Un alfa cinético aparece una vez cada 1000 años. Si la drena, él se convierte en un dios y ella en un cascarón». Dominic sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Recordó el rechazo. Recordó cómo Sebastián había llegado justo cuando se rompió el vínculo. Esperó. Dominic se dio cuenta del horror que se apoderaba de él. Necesitaba que ella estuviera destrozada. El rechazo, el trauma, forzaron el cambio. No podía drenarla mientras su lobo estuviera inactivo. Necesitaba que yo la rechazara para despertar su poder. «Fuiste un porno», dijo Althea con frialdad. «Y ahora ha comenzado el final. La coronación está prevista para mañana por la noche, durante la luna de sangre. Ahí es cuando lo hará. La atará a la piedra de los antepasados y le arrancará el alma del cuerpo». Dominic apretó los puños. Odiaba a Clara Ara por su poder, por cómo le hacía sentir pequeño. Pero la idea de que ese monstruo la consumiera, la idea de que él se la hubiera entregado... «¿Cómo lo detenemos?», preguntó Dominic. «No puedes luchar contra él», dijo Alta. «Tiene el ejército Lycan». Pero ella tocó el medallón. «Esta grabación está sellada mágicamente con un hechizo de verdad. Si la reproduces en el gran salón de la ciudadela, la magia despojará a Sebastián de sus ilusiones. El ejército lo verá tal y como es. Tenemos que entrar en la ciudadela», dijo Dominic, agarrando el medallón. «Es una fortaleza». «Hay una manera», dijo Althea, con un brillo en sus ojos negros. «Pero requiere un sacrificio. Las defensas de la ciudadela están programadas para rechazar a cualquiera con malas intenciones. Para entrar, deben rendirse por completo. Deben entrar como prisioneros». Dominic miró a Tiffany. Ella le devolvió la mirada, aterrorizada, pero asintiendo lentamente. «Tenemos una deuda que pagar», dijo Dominic. «Vamos».
La ciudadela estaba vestida de negro matutino y oro real. Miles de licántropos de manadas de todo el mundo se habían reunido en el enorme anfiteatro excavado en el corazón de la montaña. Estaban allí para presenciar el regreso de la reina. Clara Ara estaba de pie en la sala de preparación, mirando fijamente su reflejo. Llevaba un vestido de platino tejido que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Una pesada capa de piel blanca se arrastraba detrás de ella. Tenía un aspecto majestuoso. Se sentía como si se estuviera muriendo. Desde su llegada a la ciudadela, las sesiones de entrenamiento con Sebastián habían sido brutales. Él la obligaba a gastar enormes cantidades de energía cinética, disparando contra objetivos hasta que se desmayaba. Afirmaba que era para aumentar su resistencia, pero cada vez que se despertaba, se sentía más ligera, más hueca. «Estás impresionante, querida», dijo Sebastián al entrar en la habitación. Llevaba la túnica carmesí del regente. Parecía una figura paterna benevolente, con los ojos cálidos y arrugados en las comisuras. «Me encuentro mal, tío», dijo Clara, apoyándose en el tocador. «Mi loba está tranquila, demasiado tranquila. Nervios». Sebastián la tranquilizó, poniéndole una mano en el hombro. Su tacto era frío, como hielo quemándole la piel. «Esta noche, bajo la luna de sangre, realizaremos el ritual de vinculación. Estabilizará tu poder. Ya no sentirás este dolor». «¿Por qué el ritual requiere que me encadenen?», preguntó Clara, entrecerrando los ojos. «He leído el pergamino. Habla de rendir el recipiente». La sonrisa de Sebastián no vaciló, pero su pulso tampoco se aceleró. Era un maestro del control. «Es un lenguaje antiguo, Clara. Significa rendir tu miedo. Confía en mí. ¿Acaso no te he salvado del barro?». Clara lo miró. Quería confiar en él. Era la única familia que tenía. Pero una pequeña voz molesta, en el fondo de su cabeza, la voz del lobo que había reprimido durante tanto tiempo, gritaba: «¡Corre, Lord Sebastián!». Un guardia irrumpió en la habitación, inclinándose apresuradamente. «Perdonen la intrusión. Hemos capturado a unos intrusos en la puerta sur. Afirman tener información vital sobre los padres de la reina». Los ojos de Sebastián brillaron con irritación. «Ejecútalos». «No». Clara se dio la vuelta. «Tráelos aquí. Si saben algo sobre mis padres, quiero oírlo». Sebastián apretó con fuerza su hombro. «Clara es probablemente un truco de asesino. Estamos a pocos minutos de la ceremonia. Yo soy la reina. ¿No es así?», dijo Clara, con su voz resonando con tono alfa. Era débil, pero estaba ahí. Se sacudió su mano. «¡Tráelos!». Sebastián apretó la mandíbula, pero asintió al guardia. «Muy bien, tráelos». Momentos después se abrieron las puertas. Dos guardias arrastraron a Dominic y Tiffany. Parecían unos despojos, manchados de barro, sangrando y agotados. Clara los miró fijamente. Una complicada mezcla de odio y familiaridad la invadió. «Dominic, Tiffany». «Clara». Dominic jadeó y cayó de rodillas. Los guardias le dieron una patada, pero él permaneció en el suelo. «Clara, tienes que escucharme. ¿Por qué no debería matarte ahora mismo?», preguntó Clara, levantando la mano. Una energía violeta crepitaba alrededor de sus dedos. «Has convertido mi vida en un infierno. Me rechazaste». «Lo sé», dijo Dominic, mirándola a los ojos. «Soy un cobarde. Soy un tonto. Mátame si quieres. Pero no dejes que él te mate primero», señaló con un dedo tembloroso a Sebastián. Sebastián se rió con un suave sonido barítono. «Esto es patético. El chico rechazado tratando de envenenar la mente de la reina contra su salvador. «Guardias, cortadle la lengua. Él mató a tus padres, Clara». Tiffany gritó, luchando contra el guardia que la sujetaba. No fueron los lobos de hierro. Fue Sebastián. Clara se quedó paralizada. El aire de la habitación se volvió pesado. Miró a Sebastián. «¿Qué ha dicho?». «Mentiras», dijo Sebastián, descartándolo con un gesto. «Mentiras desesperadas de campesinos celosos». «Tengo pruebas», gritó Dominic. Metió la mano en el bolsillo. «Detenedlo», rugió Sebastián. La máscara se deslizó. Su rostro se retorció en una mueca de pura malicia.
Los guardias se abalanzaron, pero Dominic fue más rápido. Sacó el medallón deslustrado y apretó el pulgar sobre el cierre. No solo lo abrió, lo arrojó al suelo de mármol entre Clara y Sebastián. El hechizo de la verdad se activó. Una onda expansiva de luz blanca estalló hacia afuera, haciendo retroceder a los guardias. La proyección holográfica de la reina Genevieve cobró vida, con 3 metros de altura, flotando en medio de la habitación. Su voz, amplificada por la magia, rebotaba en las paredes de piedra. Es él, es Sebastián. Quiere cultivarla, robarle su esencia. Clara observó la proyección, con el corazón parado. Oyó la voz de su madre. Vio el terror en sus ojos. Se volvió hacia Sebastián. La ilusión estaba fallando. Bajo la luz del hechizo de la verdad, la apariencia benevolente de Sebastián se desvaneció. Su piel parecía gris y necrótica. Un aura parasitaria oscura se arremolinaba a su alrededor, adherida al pecho de Clara como una sanguijuela. «Tú», susurró Clara. La traición le dolió más que el rechazo de Dominic. «Tú los mataste. Tú me convertiste en huérfana». Sebastián miró el holograma y luego a Clara. Suspiró y se ajustó los puños. La obra había terminado. Eran débiles, dijo Sebastián, con un cambio en la voz. Ahora era más grave, distorsionada y demoníaca. Tu padre quería la paz. Quería compartir el poder con el consejo. No entendía que un alfa cinético es un arma para conquistar, no un diplomático para negociar. Soy tu sobrina, dijo Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. Eres una batería, se burló Sebastián. Y estás completamente cargada. Chasqueó los dedos. El suelo bajo Clara explotó con runas. Cadenas rojas brillantes brotaron de la piedra, envolviendo sus tobillos, muñecas y garganta. Ella gritó mientras la arrastraban hasta ponerla de rodillas. El ritual ya no necesita la luna, anunció Sebastián, caminando hacia ella. Tengo suficiente poder para forzarlo. Se volvió hacia Dominic y Tiffany. Matad a los testigos. Los guardias, controlados mentalmente por los Ter de Sebastián, avanzaron hacia Dominic. ¡Clara!, gritó Dominic, retrocediendo. Lucha contra él. Eres una auténtica alfa. Las cadenas solo son magia. La magia se puede romper con la voluntad. Clara luchó, pero las cadenas rojas la estaban agotando. Sentía cómo su energía fluía fuera de su cuerpo, canalizándose hacia Sebastián. Él echó la cabeza hacia atrás, inhalando su poder, y su piel necrótica se unió, volviéndose joven y brillando con una luz violeta. No puedo, pensó Clara. Es demasiado fuerte. Miró a Dominic. Él estaba luchando por su vida, esquivando un golpe de espada. No estaba huyendo, había vuelto por ella. Había entrado en la guarida del león con nada más que un medallón y la verdad. Me rechazó, pensó ella, pero ha vuelto para salvarme. Una chispa se encendió en su pecho. No era el vínculo lo que había desaparecido. Era otra cosa. Era orgullo. Era la furia de una reina que se negaba a ser utilizada. No soy una batería, le dijo Clara a su lobo. Soy la tormenta. No, gritó Clara. No tiró físicamente de las cadenas. Tiró de la energía que Sebastián le estaba robando. Agarró el flujo de magia con su mente e invirtió la polaridad. Sebastián abrió mucho los ojos. ¿Qué estás haciendo? Recuperándola. Clara tiró. La luz violeta que fluía hacia Sebastián se detuvo y luego fue absorbida violentamente por Clara. Sebastián tropezó, agarrándose el pecho. Los ojos de Clara se volvieron violeta supernova. Las cadenas se calentaron hasta ponerse al rojo vivo y luego se hicieron polvo. Ella se puso de pie. La habitación comenzó a temblar. Comenzaron a caer trozos del techo. ¿Quieres mi poder, tío?, preguntó Clara, con una voz que sonaba como una legión de lobos. Flotó a unos centímetros del suelo, con el pelo flotando en un halo de gravedad cero. Entonces tómalo. Extendió ambas manos hacia adelante. Un rayo de fuerza cinética pura y concentrada golpeó a Sebastián. Intentó levantar un escudo, pero se rompió al instante. La explosión lo golpeó, empujándolo hacia atrás a través de la pared de piedra de la sala de preparación,
luego a través de la siguiente pared y la siguiente. Clara atravesó el agujero que había hecho, siguiéndolo hasta el enorme anfiteatro donde esperaban miles de invitados. La multitud se quedó sin aliento cuando Sebastián salió volando de la pared y se estrelló contra el centro del escenario. Estaba destrozado, sangrando, tratando de arrastrarse para alejarse. Clara flotó tras él, brillando como un dios vengativo. Dominic y Tiffany corrieron de detrás de ella, deteniéndose al borde del escenario. Todo el mundo Lycan observó cómo su regente intentaba ponerse en pie, tosiendo sangre negra. «Está loca», gritó Sebastián, señalando a Clara. «Matadla, es un demonio». Pero nadie se movió. Vieron el hechizo de la verdad brillando débilmente a su alrededor. Sintieron el verdadero aura alfa que emanaba de ella en oleadas. Les obligó a inclinarse, no a atacar. Clara aterrizó suavemente frente a Sebastián. Lo miró desde arriba. «Te desafío», anunció Clara, con una voz que llegó hasta los asientos más lejanos. «Por el trono, por el asesinato del rey Alejandro, por la traición de la sangre». Sebastián gruñó, con los ojos desencajados. Sabía que no podía ganar en una lucha justa. Sacó una daga oculta en su bota, una hoja recubierta de veneno de lobo, y se abalanzó sobre sus piernas. Clara ni siquiera se inmutó. Le agarró la muñeca en el aire y le aplastó el hueso con su fuerza. Sebastián gritó. «Se acabaron los trucos», dijo Clara. Le puso la mano en el pecho. No le atacó, simplemente empujó. No su cuerpo, sino su conexión con el lobo. La cortó. Sebastián jadeó y puso los ojos en blanco. Se desplomó en el suelo, jadeando, humano e impotente. Ya no era un hombre lobo, solo era un anciano destrozado. «Llevadlo a las mazmorras», ordenó Clara a los ejecutores. «Será juzgado por traición». Los ejecutores, finalmente libres de su influencia, se apresuraron a arrastrar al antiguo regente, que gritaba. El silencio se apoderó del anfiteatro. Clara se volvió hacia la multitud. Estaba agotada. El brillo se desvaneció de sus ojos. Tropiezo. Antes de que cayera al suelo, unos brazos fuertes la sujetaron. Era Dominic. La sostuvo, soportando su peso. Clara lo miró. Él parecía aterrorizado por la posibilidad de que ella lo vaporizara, pero no la soltó. «Te tengo», le susurró. Clara miró a la multitud. Poco a poco, uno por uno, los alfas del público se pusieron de pie. Se arrodillaron sobre una rodilla. Luego los betas, luego los omegas. Miles de lobos se inclinaron al unísono. «¡Larga vida a la reina Clara!», gritó alguien. «¡Larga vida a la reina!», comenzó el cántico, sacudiendo las montañas. Clara se mantuvo erguida, apoyándose en Dominic. Miró a Tiffany, que estaba de pie, incómoda, a un lado, y le hizo un pequeño y cansado gesto con la cabeza. Tiffany le devolvió el gesto. Se formó una tregua silenciosa. Clara Holloway, la criada de cocina de Blackwood, había tomado su trono. Las semanas siguientes cambiaron el mundo. Sebastián fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Plata. La manada de Blackwood fue restaurada, aunque bajo fuertes sanciones y una nueva dirección. Dominic no consiguió a la chica. Así no terminaba esta historia. Cuando todo se calmó, Clara lo llamó a la sala del trono. Le agradeció por salvarle la vida. Le concedió clemencia a su manada. Pero cuando Dominic le preguntó con vacilación si el vínculo podía repararse, si podían volver a intentarlo, Clara sonrió con tristeza. «Rompiste el cristal, Dominic», le dijo. «Podemos pegarlo de nuevo, pero las grietas siempre se verán. Te perdono, pero ya no te pertenezco. Pertenezco a la manada». Dominic lo aceptó. Regresó a Blackwood, un hombre humilde y decidido a ser el alfa que Clara se merecía, aunque nunca pudiera tenerla. Clara gobernó sola. La reina cinética que reconstruyó el mundo Lycan con justicia en lugar de miedo. Y cada año, en el aniversario de la luna de apareamiento gala, se paraba en el balcón de la ciudadela y observaba la salida de la luna. Sabía que su mayor fortaleza no provenía de una pareja, sino del momento en que aprendió a defenderse por sí misma. Si te ha gustado esta dramática historia de traición, magia y redención, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal.
No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna parte de nuestra próxima saga. Comparte este video con un amigo al que le gusten las buenas historias románticas con un toque de hombres lobo.